¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Gracias. Gracias por el pase. Voy a tratar de presentar. ¿Me confirman, por favor, si se observa adecuadamente la presentación? Sí, correcto, conforme, Marco. Adelante. Magnífico, magnífico. Bueno, más allá de exponer temas académicos o temas que se encuentran ya en las normas, tal vez sea necesario hacer una reflexión de qué avance hemos tenido hasta ahora y cómo nos proyectamos hacia el 2050 y cuál es el rol, sobre todo, de los ingenieros ambientales, qué cosa nos toca, qué cosa nos va a tocar ir dejando a las futuras generaciones de ingenieros ambientales y sobre todo cuál va a ser el panorama hacia el que ellos van a tener que mirar. Y para eso es necesario enfocar en aquellos aspectos, en aquellas condiciones que se están generando a nivel mundial, en aquellas condiciones que de alguna forma marcan el derrotero de lo que va a ser el desempeño ambiental en el mundo, ¿no? Y una cosa de ellas son las políticas globales de economía circular que viene promoviendo la Fundación Ellen MacArthur y que además ha acogido la Coalición para la Economía Circular de los países de América Latina y el Caribe, que ha sido ratificada además por nuestro país y forma parte, obviamente, de esta coalición, ¿no? Tiene algunas metas. La primera de ellas es simular el diseño para una economía circular, es decir, primero diseñemos y simulemos ese diseño para incorporar medidas de circularidad, principalmente eliminando la basura o eliminando los residuos del diseño. La basura es un error de diseño, eso lo va a decir todo especialista en economía circular. Número dos, gestionar recursos para preservar el valor. Uno de los objetivos de la economía circular es extender el valor de las cosas al máximo posible, ¿no? Mediante la servitización de productos, es decir, mediante el uso por distintas personas de un solo aparato, de un solo equipo, de un solo objeto, ¿no? Y además mediante la extensión de la vida útil, ¿no? Mientras algo más nos dure, mientras el celular, mientras cualquiera de la computadora, mientras cualquiera de nuestros objetos nos dure más, pues estamos evitando extraer más recursos de la naturaleza para tener que reemplazar esos bienes materiales, ¿no? Número tres, poner la economía a trabajar, y eso tiene que ver mucho con nosotros, en el sentido de que estamos entrando, gracias a las vacunas, ya podemos ir entrando a una etapa de reactivación económica verdadera, ¿no? En donde estamos, pues, en una, no voy a hablar mucho del tema político, pero en donde estamos en una encrucijada para ver cómo nos iría un poco mejor respecto a la situación actual. Poner la economía a trabajar, esta meta 3 quiere decir coger a los actores que organizan el Estado o que el Estado se organice para poder promover aquellos negocios que promueven una economía circular. Por ejemplo, los mercados de segundo uso, ¿no? Ya Patagonia, por ejemplo, por citar una empresa que tiene también sede en Chile, está vendiendo casacas y vendiendo ropa de trekking de segundo uso de su misma marca, que las somete a reparación y las pone a venta a menor precio. Entonces, los mercados de segundo uso tienen cabida en todo el mundo y eso ya viene desarrollándose con Mad Jeans en España, con otras empresas en Europa, ¿no? El alquiler de equipos, yo no necesito la supercomputadora o no necesito todos los días, ¿no? De repente tengo que hacer un diseño o algo, entonces puedo arrendar una computadora por 2, 3 días o una semana, pero no necesito toda esa capacidad instalada constantemente. Entonces puedo optar por otros servicios que no me supongan comprar necesariamente algo nuevo. Y puedo también no solamente optar por los mercados de segundo uso, por la servitización de productos basado sobre todo en alquileres, sino también por aquellas formas que me permiten reparar, aquellos servicios que me permiten reparar productos. La reparación de celulares, que mucho la vemos en algunos centros comerciales, ¿no? Pero que no están ceñidas a una estructura formal y que los gobiernos locales, que son los responsables de regular las condiciones para el desarrollo de los mercados, sobre todo en cuanto a la ubicación, en cuanto al ordenamiento, no lo están haciendo. Entonces podrían hacerlo y podríamos, como Estado, incentivar a los gobiernos locales para que se hagan cargo de asumir parte de estas metas de circularidad, ¿no? Y lo otro es obviamente invertir en innovación, infraestructura y capacitación, así como colaborar para el cambio de sistemas.
Me avisas, Carlos, por favor, si me paso el tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, como comentaba, la coalición para la economía circular pues tiene algunos objetivos claros, ¿no? Principalmente algunos de ellos, el desarrollo de herramientas e indicadores, implementar proyectos piloto y apoyar la movilización de recursos para adoptar la economía circular en la región. Y claro, todo eso suena muy abstracto, suena muy gaseoso, pero aterriza sobre todo en el plano local, aterriza en las municipalidades, obviamente incentivada, dirigida y gobernada desde el gobierno central para poder generar esos incentivos y para poder generar los arreglos institucionales que se deben tener, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos algunos instrumentos de planificación a nivel nacional como la visión del Perú al 2050, donde hay una serie de ejes. Dos de los principales, la gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático y el desarrollo sostenible con empleo digno. Y a su vez, estas enmarcan a las políticas de Estado, ¿no? Estas políticas de Estado están relacionadas con las políticas nacionales relacionadas al sector ambiente. Como sabemos, a partir de la resolución ministerial 242 del 2019, se reconocen estas 4 políticas del sector ambiente, 4 políticas nacionales bajo la rectoría del sector ambiente. Obviamente la política nacional del ambiente, que tiene sobre todo enfoque en los ecosistemas, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se viene actualizando, todas estas políticas se vienen actualizando, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Este es un poco cómo el mundo muestra su circularidad y es parte del Circularity Gap Report o el reporte global de brechas de circularidad, ¿no? Que nos muestra que solamente casi, por así decirlo, el 8.6% de recursos en el planeta están circulando. El resto pasa de un sector a otro o de una etapa extractiva, productiva hacia otra y se pierden simplemente como residuos, como basura, y no se vienen circulando. De hecho, hemos decaído en esa circularidad a lo largo de los años. Estuvimos en 9.6 aproximadamente en 2018 y hemos decaído 8.6, en parte debido también a la pandemia. Otro aspecto que es importantísimo de tener en cuenta en el marco de una economía circular y con visión a futuro son los servicios ecosistémicos. Claro, alguien puede hablar solamente de cosecha de agua, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Tenemos los servicios culturales de recreación y ecoturismo y la belleza paisajística, y ahí también tienen que ver mucho nuestros colegas de ingeniería de ecoturismo, que están muy relacionadas a la carrera de ingeniería ambiental, ¿no? La regulación de la calidad del aire, el control de erosión de suelos, que son servicios de regulación. Entonces, nosotros tenemos todos estos tipos de servicios ecosistémicos y de hecho cada uno de los servicios ecosistémicos identificados. Y cada uno de ellos está relacionado a condiciones de negocio vinculados a la circularidad o que pueden servir de plataforma para el impulso de la circularidad, ¿no? Otro tema fundamental hacia el futuro es el plástico. Por ejemplo, ayer conversaba en otro foro que no tenemos un estándar de calidad ambiental para el plástico tanto en agua como en el aire, ¿no? Cuando ya sabemos que respiramos plástico, se ha encontrado plástico en sangre de adultos y se ha encontrado plástico en placenta de madres, obviamente también de bebés. Entonces, es un problema el plástico. Pero sin embargo, la proyección dice que en un escenario business as usual, en un escenario en donde no hacemos nada, la cantidad total de plástico se va a duplicar hacia el año 2040 y la cantidad de plástico vertido que se agregue a los océanos se va a triplicar. Entonces, ciertamente hay un problema. Y lo vemos también, ahora último, cuando hemos estado viendo algunos ajustes a la Política Nacional de Residuos Sólidos, que esa composición de plástico se viene incrementando en los últimos años a nivel nacional. Entonces, no tener alguna medida y algún indicador específico en nuestra planificación a largo plazo relacionada al plástico sería un error. Y claro, como reflexión a futuro, también esto lo tomé del estudio Breaking the Plastic Wave o Rompiendo la Ola del Plástico, que elaboró The True Charitable Waste con la Fundación Ellen MacArthur. Y nos dice básicamente que aquellas condiciones o aquellas medidas vinculadas a los dos extremos del manejo de los residuos van a permitir tener un mejor resultado. Es decir, atacar la gestión inadecuada de los residuos sólidos, como la quema a cielo abierto, la contaminación en los suelos y la contaminación oceánica, nos va a permitir cerrar una mayor brecha en cuanto a la cantidad de plásticos que son mal dispuestos. Y, por otro lado, las medidas ascendentes, como la eliminación
es decir, la reducción de la producción y del consumo del plástico, así como la reutilización a través de la generación de modelos de prestación. Por ejemplo, la retornabilidad de envases nos va a permitir, entre estas medidas de la parte de arriba y estas medidas de la parte de abajo, ya cerrar el 74% de la cantidad de plásticos que se podrían generar. Es decir, atacar la parte baja, la gestión básica, pero también la minimización a través de la reducción en la producción y el consumo, y la retornabilidad nos permite cubrir mucho más que eso. ¿Cuáles son los aspectos de atención urgente para todos los ingenieros ambientales? Para todos, en realidad, no solamente para los ingenieros ambientales y para el sector público, sino también para las empresas, ¿no? Promover el segundo uso, que es lo que decíamos hace un momento, promover los mercados de reparación, promover los sistemas SPS o los sistemas producto-servicio, incursionar en economías colaborativas, en donde ya no solamente hablamos de un alquiler, sino también de un préstamo o de membresías, por ejemplo, para el uso de vehículos, que ya se da, ¿no? Aquí solamente se da mediante el leasing de vehículos, pero en Europa ya tenemos modelos de negocio en donde tenemos un vehículo para ciertos días o para ciertas condiciones y podemos ir cambiando de vehículo. Sin embargo, ese vehículo lo usan varias personas. Y obviamente la eliminación de la obsolescencia planeada. A más de uno nos ha pasado que cuando un celular ya tiene 2 años, pues empieza a fallar, se empieza a apagar solo, o empieza a tener una serie de complicaciones. Y es una maravilla, porque se da justo a los 2 años, cuando ya quieren que cambiemos de celular, ¿no? Cuando simplemente, a través de la reparación, podríamos tener un uso o ampliar la vida útil de este tipo de materiales. Voy a saltearme a la parte de residuos, ¿no? Actualmente, 96% de los peruanos, 92%, perdón, de los peruanos en el interior del país no accede a un servicio de limpieza pública. Claro, la brecha publicada por la Resolución Ministerial 288 del 2020, que presenta los indicadores de brecha en el sector ambiente, cuando se refiere a residuos sólidos, habla de 54.45%. Pero eso es de todo el país. Pero sin embargo, ya hace bastante tiempo Lima y Callao tienen esa provisión de servicio. Entonces, cuando sacamos Lima Metropolitana y Callao de ese análisis, vemos que en el interior del país esa brecha es del 92%. Y algo que a algunos no les va a gustar mucho, sobre todo a aquellos que trabajan, yo de hecho he trabajado en municipalidades también, es que tenemos 40 años con el mismo modelo de gestión de residuos sólidos recaído en las municipalidades, ¿no? Donde tienen la exclusividad para la gestión, para el servicio de limpieza pública. Sin embargo, esa exclusividad nos ha llevado a que exista ahorita esa brecha que vemos ahí del 92%. O sea, si en 40 años se ha podido cerrar solamente el 8%, es porque algo está mal en eso. Entonces, ¿qué nos queda? Pues justamente impulsar modelos de inversión público-privada en donde se pueda hacer inversión sobre un ámbito territorial más grande, en donde haya varios distritos vinculados a una sola infraestructura. Y eso no se puede solamente con las mancomunidades, que depende de un acuerdo político entre alcaldes, que después se rompe sucesivamente y entonces no se ejecuta nada. O depende también de que en el marco del INVIERTE-P, los gobiernos locales firmen un convenio para permitir al gobierno regional o al Ministerio del Ambiente hacer tanto la formulación como la ejecución, y sabemos que eso pues pocas veces ocurre, ¿no? Entonces lo que se necesita es justamente impulsar estos modelos de inversión público-privada en ámbitos territoriales para cerrar lo más pronto esas brechas, ¿no? Y discernir o diferenciar modelos que pueden ser aplicados a ciudades grandes y otros que pueden ser aplicados a ciudades pequeñas. O sea, no le podemos exigir lo mismo a la municipalidad de Chiquintirca o a la municipalidad de Cholón o de La Pólvora en el oriente del país, que tienen menos de 10.000 habitantes, como se lo podemos exigir de repente a Piura, a Huaura y así por el estilo. Tienen que ser modelos distintos, ¿no? Estas son solamente algunas de las propuestas que quería dejar para analizar qué cosa es lo que está en juego en este escenario casi político en el que estamos todos en este momento y de grandes decisiones, ¿no? Entonces, primero tenemos que preservar estos servicios ecosistémicos. No se trata solamente de la cosecha de agua, sino, como hemos visto, de todos los servicios ecosistémicos, reducir las brechas de disposición final, tener metas claras en cuanto a cantidad, plazo y responsables de minimización, aprovechamiento de materiales y valorización, y dar una priorización más grande a la minimización y a la producción del uso del plástico, ¿no? Es decir, tenemos que reducir no solamente la producción, sino el consumo del plástico.
y la incorporación del plástico como parámetros de calidad de agua y aire. Ya hay investigación científica a nivel del mundo sobre eso, y de hecho ya hay algunas investigaciones, no solamente donde se encuentra plástico en los mares de aquí del Perú, sino también de la presencia de plástico en especies marinas. Entonces, tenemos un gran espacio, no solo por investigar, sino medidas que tomar. Si es que no estamos en el Estado, nos toca impulsarlas, nos toca pedirlas, nos toca mostrarlas en eventos como este para que la población esté informada respecto a qué cosas se nos viene en medio ambiente, qué cosa está pasando en el mundo y qué cosas nos están ofreciendo actualmente para poder resolver estos problemas, o de repente no nos están ofreciendo nada. Finalmente, como ingenieros ambientales, lo que nos toca y nos va a seguir tocando siempre es crear un mundo mejor sin perder valor en lo que hacemos. Gracias.